Bien, en este video vamos a hablar de circuitos magnéticos y vamos a ir viendo algunos conceptos y unas fórmulas necesarias para poder empezar a resolver algunos ejercicios. Lo primero que vamos a ver es qué es un circuito magnético. Un circuito magnético es cualquier camino cerrado que esté construido por algún material ferromagnético sobre el cual actúa una fuerza magnetomotriz. Un material ferromagnético es cualquier material en el que ocurre ferromagnetismo. Puede ser algún metal como el acero o el hierro, que son en general los más usados. Cuando hablamos de fuerza magnetomotriz, hablamos de una fuerza que es capaz de producir la circulación de un flujo adentro de este material. Si recordamos y hacemos una analogía con los circuitos eléctricos, en los circuitos eléctricos teníamos la FEM, que era la fuerza electromotriz. Esta FEM se veía en general representada como una fuente de tensión que nos generaba la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito e inyectaba una corriente que circulaba a través del circuito eléctrico. En este circuito magnético, nuestra fuerza magnetomotriz viene dada por la corriente que circula a través de este solenoide, que si recordamos algunas leyes de física, al entrar en movimiento en la circulación de este solenoide, esta corriente inyecta un flujo de un campo magnético que se mueve o circula a través del material de nuestro circuito magnético. En general, los circuitos magnéticos están construidos con materiales que tienen una permeabilidad más alta que la del aire. La permeabilidad es una propiedad que tiene cada material y que nos dice la capacidad que tiene un fluido de atravesar ese material sin que éste se deforme o que pierda sus propiedades. Como en general los materiales que son ferromagnéticos tienen la propiedad de la permeabilidad más alta que la del aire, el flujo del campo magnético puede circular mejor adentro del material sin, o evitando, mejor dicho, que se disperse o que se pierda parte de este flujo con el aire. Una de las primeras fórmulas que vamos a ver de circuitos magnéticos es la ley de Hopkinson, que vendría a ser el equivalente de la ley de Ohm en circuitos eléctricos. Si recordamos, la ley de Ohm era B igual a R por I. Esa tensión era nuestra FEM. En circuitos magnéticos, nuestra fuerza magnetomotriz va a estar representada en la ley de Hopkinson como si fuese la FEM, un equivalente. Lo que circulaba en los circuitos eléctricos era la corriente, en circuitos magnéticos lo que circula es el flujo, y en circuitos eléctricos teníamos las resistencias, que eran las que dificultaban el paso de la corriente en un material. En el caso de circuitos magnéticos, esa resistencia va a tener un equivalente que vamos a llamar reluctancia, y está representada por esta R. En el caso de que tengamos una fuerza magnetomotriz generada por un solenoide como el que veíamos en la diapositiva anterior, que tiene n cantidad de vueltas, esta fuerza magnetomotriz la podemos calcular como la cantidad de vueltas del solenoide multiplicado la corriente que circula a través de él. La unidad de medida, y con la que vamos a trabajar en los ejercicios de la fuerza magnetomotriz, es el ampere vuelta. Ahora vamos a ver la reluctancia magnética. La reluctancia magnética vendría a ser el equivalente de la resistencia eléctrica en circuitos magnéticos y es la resistencia que tiene un material al paso del flujo magnético. Tiene una fórmula que la podemos calcular, es reluctancia igual a longitud media dividido permeabilidad por área de la sección transversal. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos. La reluctancia también tiene su unidad de medida, que es el Henry a la menos 1. En la fórmula de reluctancia podemos ver la L, que es la longitud media del núcleo. La longitud media del núcleo está representada por el camino que recorre el flujo en el medio del material del circuito magnético. Lo que significa es el camino que recorre. No lo vamos a calcular de extremo a extremo, como se ve en la figura,
sino que vamos a tener que tener en cuenta algunos detalles que los vamos a ir viendo cuando resolvamos algún ejercicio. S es la sección transversal del núcleo. Se calcula como cuando el flujo va avanzando a través de nuestro material, la sección transversal es la planchuela que corta el área por la que está circulando nuestro flujo, y el valor de esa área es la sección transversal que usamos en la fórmula de reluctancia. Y este mu es la permeabilidad del material, es una característica de cada material y viene también condicionado por la excitación magnética y otros factores. Ahora vamos a ver lo que es la intensidad del campo magnético, que es uno de los valores más importantes en circuitos magnéticos. La intensidad del campo magnético se puede calcular como el flujo que está circulando por nuestro circuito magnético dividido la sección del área transversal que representa el área por la cual está circulando este flujo. También tiene otra expresión en la fórmula que es igual a la permeabilidad del material multiplicado la excitación magnética. Esta H ahora la vamos a ver en unos segunditos más adelante. La intensidad de campo magnético tiene su unidad de medición, es el Tesla, y el flujo, que no lo habíamos comentado antes, tiene su unidad también que se llama Webers. Ahora sí, vamos con esta H que se llama intensidad magnetizante o excitación magnética. Cualquiera de los dos nombres se refiere a este valor. La excitación magnética también tiene su fórmula. Se calcula como la cantidad de vueltas del solenoide por la corriente que circula por el solenoide dividido la longitud media del circuito. Recordemos que este producto N por I era igual a la fuerza magnetomotriz. Su unidad era el ampere vuelta. La longitud media, como es distancia, se mide en metros. Entonces, la excitación magnética tiene la unidad de ampere vuelta dividido metros. Ahora vamos a ver una equivalencia entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Muchas veces cuando resolvamos ejercicios de circuitos magnéticos, nos va a ayudar mucho buscar un circuito equivalente eléctrico para poder analizarlo y ver qué valores o qué ramas nos convienen tomar para encontrar los valores que nos pidan en nuestros ejercicios. Si observamos este circuito, acá tenemos tres ramas, una rama central, una rama izquierda y una rama derecha. Y en la rama central tenemos lo que se llama un entrehierro. Un entrehierro es una parte donde el circuito cambia de material. En este caso en particular viene hecho la rama de hierro, se corta una parte que queda hueca, rellena por aire, y luego en esta parte de acá sigue el circuito de hierro del mismo material que tenía del otro lado. Esta rama central es evidentemente más ancha que la rama izquierda y la rama derecha, y la rama izquierda y la rama derecha son iguales. Si queremos llevar este circuito a un equivalente eléctrico, podríamos pensar que el flujo que tiene que pasar por esta rama se va a dispersar, o se va a separar, mejor dicho, en las dos ramas laterales. Como el flujo va a circular a través de este material, vamos a encontrar alguna reluctancia que en un circuito eléctrico tenía como equivalente una resistencia. Entonces, en esta rama podríamos encontrar una resistencia eléctrica en el circuito equivalente eléctrico. Esta rama derecha era exactamente igual a la rama izquierda, por lo tanto también podríamos representarla con una resistencia eléctrica. Y esta rama del medio tiene no solo una reluctancia que es distinta a las de las ramas izquierda y derecha, ya que esta,
la sección de esta rama central va a ser más ancha que las de la rama izquierda y derecha, sino que también vamos a tener una resistencia o una reluctancia que corresponda a esta parte del entrehierro, ya que como tenemos un material distinto, y recordemos que la reluctancia dependía también de la permeabilidad del material, como cambiamos el material, vamos a tener una reluctancia distinta. Traduciendo esto a un circuito eléctrico, podemos ver esta rama izquierda con una resistencia que corresponde a la rama izquierda del circuito magnético, la rama derecha, que era igual a la rama izquierda del circuito, y la rama central con dos resistencias, una correspondiente al entrehierro, que sería RG, y otra correspondiente a la rama central, que es RC. Este circuito no cuenta con ningún solenoide, por lo tanto no tiene ninguna fuerza magnetomotriz, entonces en el circuito eléctrico no vamos a encontrar ninguna FEM. Si analizamos ahora este circuito, vamos a ver que en este no hay ningún entrehierro. Está todo formado por el mismo material, por lo tanto tendríamos una sola reluctancia. Pero tenemos dos devanados, un devanado 1 y el devanado 2, que representarían una fuerza magnetomotriz y otra fuerza magnetomotriz. Traduciéndolo a un circuito eléctrico, tendríamos un circuito con dos FEM, una por cada fuerza magnetomotriz, y una sola resistencia que corresponde a la reluctancia de este material. Y por último, vamos a analizar un circuito muy parecido al primero que vimos, que tiene la misma estructura, solamente que ahora le hemos agregado un devanado que forma una fuerza magnetomotriz. Cuando pasamos este circuito a un circuito eléctrico, vamos a ver que tiene la misma estructura que el circuito anterior, solamente que acá resumimos estas dos resistencias en serie por una equivalente, y vamos a ver que este solenoide que está haciendo circular un flujo magnético por este circuito, lo vamos a ver representado como una FEM en nuestro circuito eléctrico. Bien. Viendo esta equivalencia entre circuitos magnéticos y circuitos eléctricos, podemos observar que la fuerza electromotriz, que serían nuestras fuentes de tensión, serían los equivalentes en circuitos magnéticos a las fuerzas magnetomotrices, que vamos a ver representada en el caso de solenoides como N por I. N era la cantidad de vueltas que tenía el solenoide y era la corriente que circulaba a través de ese solenoide. La intensidad de corriente, que era lo que fluía a través del circuito eléctrico, en un circuito magnético lo vamos a ver como un flujo de un campo magnético. Las resistencias eléctricas que veíamos en circuitos eléctricos, ahora las vamos a ver representadas como reluctancias. Y la ley de Hopkinson, en este caso, vendría a ser claramente la equivalente de la ley de Ohm en circuitos magnéticos. Estas son las fórmulas más básicas que necesitamos para resolver ejercicios de circuitos magnéticos. Así que en el siguiente video vamos a empezar a resolver algunos ejemplos para ver cómo podemos ir aplicándolas e ir resolviendo.